En este vídeo vamos a realizar un proyecto en el que al moverse un sensor de movimiento, pues va a emitir un sonido. Vamos a necesitar un zumbador que va a realizar un pitido, un sensor de movimiento. Lo podéis distinguir de otros componentes porque al moverlo hace un pequeño ruido, lleva dentro una bolita que es la que hace la detección. Además de la proto, Arduino y cables. Y una resistencia de 10K con la que vamos a hacer una resistencia pull down, igual que hicimos en el vídeo del pulsador. Vamos a diseñar el circuito. Vamos a poner el sensor de movimiento. Voy a conectar 5 voltios línea roja, GND línea azul. En un extremo del sensor de movimiento, en cualquiera de los dos nos vale, vamos a conectarle el positivo. Y en el otro extremo vamos a poner una resistencia pull down, exactamente igual que habíamos hecho en el botón. Vamos a poner, por un lado, vamos a llevarlo a un pin para realizar una lectura digital. Y vamos a utilizar una resistencia de un valor alto, por ejemplo la resistencia de 10K, conectada a tierra. Acordaros cómo funcionaba esto. Si el sensor conduce, la corriente irá por aquí y aquí no tiene oposición, aquí tiene una resistencia enorme, entonces irá por aquí, llegará a un valor high. Si el sensor no conduce, por aquí no puede pasar corriente, pero la tierra, como no tiene otro camino, cruzará y entonces llegará un valor low al pin en el que realizamos la lectura. Ahora vamos a poner el zumbador. Tenemos que poner el positivo a una salida, por ejemplo la 6, y el negativo lo ponemos a tierra. Bueno, pues ya tenemos nuestro montaje hecho. Muy sencillo. Vamos ahora a hacer el montaje con el Arduino. Ponemos el sensor de movimiento. Voy a ponerlo mejor de este lado que lo vais a ver mejor. Ahora le ponemos 5 voltios en el más. Tierra en el menos. Del más a un lado del sensor de movimiento. Y ahora en el otro extremo teníamos que hacer la resistencia pull down. Ponemos una resistencia, nos la llevamos a otra fila. Y de esa otra fila a tierra, en la línea azul. Y
llevamos, a ver si tengo un cable un poco más largo, tengo aquí todos pequeños, tenemos que llevar de la misma patilla en la que tenemos la resistencia, lo llevamos al pin en el que vamos a hacer la lectura. Vamos a ver, en el FIT5 cual teníamos puesto el 4, pues nos lo llevamos al 4. Ahora tenemos que conectar el zumbador. El zumbador tiene un símbolo más. Entonces vamos a conectar el propio zumbador nos quita un poco de visibilidad. Vamos a conectar la salida que teníamos para el zumbador, que era la 6, al más. Necesito un cable más grande. Aquí tengo uno. Lo conecto al 6 y el otro lado del zumbador lo conecto a la línea azul para ir a tierra. Y ya tenemos nuestro montaje realizado. Vamos ahora a programar. Tenemos que declarar dos variables. La 4, tenemos en el pin 4, tenemos el sensor. Y el zumbador lo tenemos en el pin 6. En el setup tenemos que poner el sensor de entrada. Pin sensor como input. Y el pin del zumbador como de salida, como output. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Bueno, primero leer el sensor. Va a ser una entrada digital, un valor alto o bajo. Con Digital Read realizamos la lectura digital del pin del sensor. Ahora, si la lectura tiene un valor bajo, voy a suponer aquí que el sensor nos va a devolver un bajo cuando hay movimiento, pero podría ser al revés. Es posible que con el sensor que tengáis aquí haya que poner un high. Si no para de pitar, es que es al revés. Si el valor de la lectura del sensor es bajo,
tenemos que emitir un sonido. Para emitir un sonido con un zumbador tenemos el comando tone, que le tenemos que dar como primer argumento el pin del zumbador. Después, la frecuencia a la que queremos que suene. Por ejemplo, 1000 hercios. Cuanto mayor sea el valor, más agudo; cuanto menor sea el valor, más grave. Y la duración en milisegundos. Por ejemplo, 100 milisegundos. Bueno, pues en principio ya tendríamos el código listo. Vamos a probar. Aquí digital. Voy a conectar el cable, que no lo tengo puesto. Y vamos a ver si funciona. Pues parece que funciona bien. Bueno, ahora vamos a ver algo nuevo, que sería cómo podemos mostrar información en la consola del serial. Nos puede interesar que mostrar información con la que estamos trabajando en nuestro código. Entonces, podemos transmitir información a través del cable USB, que, como sabéis por los drivers, pues se simula un serial. También se utiliza el serial pues para comunicar con el Arduino con otros dispositivos a través de los pines 0 y 1. Lo que tenemos que hacer para transmitir información con el serial, en este caso vamos a llevar la información a la consola, porque los pines 0 y 1 no los estamos utilizando. Tenemos que poner primero en el setup serial.begin y los baudios. Vamos a utilizar 9600, sería pues un estándar 9600 de baja velocidad. Y ahora podemos hacer que cuando la lectura del sensor es low, que estamos moviendo el sensor, podemos hacer serial.println. Println lo que va a hacer es escribir una línea. Hacemos que escriba no me toques, y como cuando nosotros movemos, pues a lo mejor pues hacemos 20 lecturas de alto, vamos a poner un pequeño retardo. Compilamos y podemos activar el serial ya antes de lanzar el programa. Y ahora vais a ir viendo qué sucede. Cuando lo movemos, suena y escribe no me toques. Vamos a revisar ahora el montaje y el código. En el montaje, recordad que utilizamos el sensor de movimiento, conectamos, en un lado le conectamos el positivo, tenemos la línea roja en 5 voltios,
y en el otro lado utilizamos una resistencia pull down. Tenemos en la misma fila, lo tenemos conectado con una resistencia de 10K a tierra y al pin 4 en el que realizábamos la lectura. Y después teníamos un zumbador conectado al pin 6, del pin 6 al más y del menos a tierra. Entonces utilizamos el pin 6 para emitir los sonidos. En nuestro código lo que hacemos es que declaramos los dos pines. En el 4 vamos a tener el sensor y en el 6 el zumbador. En el setup le tenemos que decir que el sensor va a ser de entrada y el zumbador va a ser de salida. Activamos el serial para mostrar información en la consola. Ahora, en el loop, leemos como lectura digital el sensor. Cuando hay movimiento, este sensor en concreto nos va a dar una señal low. Habrá otros sensores que pueda ser high, eso tenéis que verlo. Si la lectura del sensor es igual a low, acordaros que hay que poner dos iguales. Cuando se pone un solo igual, sería un recibe. Aquí tenemos que pin sensor recibe 4. Esto es para recibir. Un igual sería con dos símbolos igual. Aquí lectura sensor. Si es igual a low, entonces ejecuta lo que está entre las llaves. Entonces lo que hacemos en caso de que sea low, emitimos un tono en el pin del zumbador, en el pin 6, una frecuencia de 1000 Hz. Podéis probar con otras y durante 100 milisegundos. Escribimos por el serial no me toques y hacemos una espera de 100 milisegundos. Podréis mejorar el código poniendo unos define, como habíamos hecho en la actividad anterior, unos define para poder cambiar al principio de nuestro código la frecuencia, el tiempo en el que se está emitiendo el sonido y la espera. De esta forma quedaría el código todavía mejor. Bueno, pues aquí lo dejamos. Podéis mejorar el proyecto, podréis hacer que a la vez se encienda un LED, podréis hacer ya que se active o desactive el sistema utilizando un botón. Ya tenéis capacidad de ir diseñando vosotros pues vuestros primeros proyectos. Las dudas que tengáis pues me podéis preguntar. Yo estoy encantado de atender a la gente que tiene ganas de aprender. Pues muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.